¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Profesionalización a Distancia. Saludos a todos los telecentros del Estado Plurinacional de Bolivia, una vez más en sus pantallas con la unidad didáctica 2 del módulo 3 denominado Teoría del Conflicto y Negociación de la carrera de Administración y Gestión Productiva. Les invitamos a que continúen junto a nosotros en esta nueva unidad didáctica. Y al recorrer este camino hacia el fortalecimiento de nuestras unidades productivas para nuestro municipio, es necesario tomar en cuenta que existe la necesidad imperiosa de manejar elementos de la teoría del conflicto y negociación. Rápidamente damos paso a nuestro facilitador. Gracias. Amigos, amigas, un gran saludo. Comencemos a revisar lo que nos tiene preparada esta unidad didáctica. Para empezar, diremos que el conflicto es un fenómeno natural de toda la sociedad, es decir, se trata de un hecho social. Asimismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta al conflicto. En sociología, de un modo bastante general, hoy en día se habla de la teoría de conflictos y teoría de la cooperación según el dominio de uno u otro, planteando el vértice principal de la explicación o interpretación acerca de la sociedad. En esa línea existen diferentes tipos de conflicto. Sí. Los conflictos que podemos identificar son los conflictos sociales y conflictos cognitivos. Empecemos con conflicto social. La teoría del conflicto social tiene como origen en la teoría de Marx, que fue desarrollada en Norteamérica, enfatizando los conflictos entre diferentes grupos sociales que desarrollan una competencia periódica para ganar espacios y poder dentro de un ámbito social que finalmente se traducen en un cambio social. Dentro de sus elementos básicos se tienen: las sociedades siempre cambian, existen en todos los sistemas sociales. En todos los sistemas sociales existen elementos o segmentos que contribuyen a su transformación o cambio. La coerción siempre está presente en una sociedad debido a que ciertos individuos tienen acceso a una cuota de poder que otros. El conflicto cognitivo tenemos la llamada disonancia cognitiva, tomando en cuenta que la palabra disonancia se refiere a la falta de conformidad. Luego de haber visto los tipos de conflicto, ¿existirá algún tipo de conflicto que nuestros estudiantes encontrarán en su organización productiva o de emprendimiento? Existirán situaciones que implican una modificación en el estado actual de las cosas. Dentro de la organización productiva se impulsan los cambios para mejorar su capacidad para satisfacer las demandas de sus clientes, o para hacer sus actividades más seguras, más fáciles, más rápidas o a menor costo. Como observamos en el gráfico, la forma en la que el cambio y el conflicto están estrechamente ligados puede describirse a partir de las etapas del cambio, expuestas en la siguiente gráfica, que se refiere al cambio social. Tiene paralelismo con los cambios y los conflictos en general. De acuerdo con este proceso, el cambio empieza en el pensamiento de la comunidad y, según nuestro contexto, el cambio comienza en el pensamiento de los grupos y los individuos. Para comprender este proceso básico de generación de un conflicto, podemos dar como sentado que el estado actual de las cosas está resuelto, que sus elementos se sobrellevan o son utilizados a favor de sus actores. Fue necesaria esa aclaración. Ahora sí, desarrollemos el conflicto organizacional. Conflicto organizacional. Podemos definir el conflicto organizacional como una predisposición que tiene un individuo o grupo de individuos para hacer frente a un cambio en el estado actual de las cosas, cuando este cambio incluye posiciones que se contraponen y cuyo resultado impacta en el desempeño organizacional. Ahora hablaremos sobre el proceso del conflicto organizacional. La teoría del conflicto organizacional consta de 4 etapas.
el conflicto latente, la cognición, conducta y los resultados. Adicionalmente, cada una de estas etapas abarca elementos que han sido ampliados para dar cabida a los diferentes elementos que intervienen en ellos. Las organizaciones cuentan con subsistemas que son conjunto de personas, herramientas, información y recursos en general que actúan en un elemento determinado para la estructura organizacional, y entre los subsistemas básicos presentes en la organización se encuentran el subsistema psicosocial, compuesto por individuos o grupos en interacción. Estos subsistemas están formados por la conducta individual, la motivación, las relaciones, el estatus, la dinámica de grupos, la influencia, el poder, etc. El subsistema teórico se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos. El subsistema administrativo establece los objetivos, desarrolla planes, estrategias, planeación y control entre ellos. El subsistema estructural refiere a los individuos que trabajan junto a las actividades integradas. Como vimos anteriormente en la etapa 1, hablamos sobre los subsistemas. Para poder y entender mejor estos subsistemas, podemos ver la etapa 2, la cognición, etapa 3, conducta y etapa 4, resultados, en la plataforma virtual que ustedes tienen a disposición. Ahora bien, luego de esa descripción del conflicto en la organización, ¿cómo administramos el conflicto? Bueno, la administración de conflictos es un conjunto de actividades organizadas para llevar los conflictos a su resolución. No está ligada exclusivamente a su desaparición, sino también a los resultados positivos en los que se puede derivar. Como se observa en el gráfico número 3, un conflicto tiene una resolución cuando desaparece o cuando el resultado del proceso no afecta el desempeño de la organización, o lo que es mejor, cuando impacta positivamente. No todos los conflictos son previsibles y por lo tanto las organizaciones deben contar con una forma eficaz de detectar nuevos conflictos en cualquier etapa. El ciclo de la administración del conflicto está conformado por 4 fases: identificar, planear la intervención, intervenir y medir los resultados. Esta conformación debe ejecutarse de forma dinámica y está abierta a cambios de acuerdo a las necesidades de la organización. Para saber si la forma en la que está administrado los conflictos es la correcta, se debe medir los resultados de las acciones aplicadas. Luego de haber comprendido el conflicto organizacional y sus fases, vayamos a la identificación del conflicto. Sí, cuando en una organización se toma atención a los conflictos, es por lo general cuando el proceso del conflicto se ha iniciado, y es común que éste se trate de controlar una vez de que exista suficiente evidencia de que está afectando o afectará a la organización, o hay un agente solucionador interesado en modificar los elementos negativos que tenga o pueda tener el conflicto. Estos son algunos de los resultados observables de los conflictos, pero en algunos casos puede no existir una conducta observable, pero sí existir el conflicto. Tal es el caso de conductas como la indiferencia o la cesión. Una vez identificado el conflicto, ¿intervenimos? A ver, antes que nada, debemos planear la intervención que considera las siguientes fases: identificación del conflicto y sus resultados reales o potenciales. Identificar las etapas en las que se encuentra el proceso del conflicto. Análisis de resultados de intervenciones pasadas y presentes. Definir la utilidad de los conflictos o su afectación en el desempeño de la organización. Establecer los objetivos y estrategias. Hacer una elección. Plasmar los resultados en un plan de acción. Intervenir aplicando la estrategia. Ya conocemos el conflicto, intervenimos y ahora negociamos.
Así es, la negociación es un proceso interactivo a través del cual dos partes en conflicto buscan superar sus diferencias de opinión y defender intereses en forma directa para lograr una solución satisfactoria. La negociación ocurre bajo las siguientes condiciones a partir de un conflicto reconocido por las partes y a su vez, ¿por qué? Que exista una auténtica voluntad de negociar de las partes, que los objetivos sean distintos o contrapuestos. Todos somos negociadores, ya que la negociación está incorporada como un componente de la conducta humana y es tan característica de la misma que una negociación solamente puede darse con la participación de personas. Las características del negociador son: debe ser sensato, no debe deteriorar la relación entre participantes, equitativo, equilibrado dentro de lo posible, no debe perjudicar los intereses de terceros ajenos a la negociación. Que existan reales posibilidades de lograr este acuerdo, debemos verificar previamente que se cumplan algunas circunstancias que, en caso de estar ausentes, lo imposibilitan desde el mismo principio del proceso. Enumeremos estas condiciones necesarias. El asunto en cuestión debe ser susceptible de ser negociado. Los negociadores deben ser capaces de dar, no solo de recibir, lo que significa que están dispuestos a intercambiar un valor por otro para llegar a un acuerdo. Las partes deben establecer un clima de confianza entre ellos. En la negociación también existen distintos tipos. Así es, puede ser bilateral, cuando involucran dos partes, individuales o grupales, y multilateral, donde intervienen varias partes, lo que complica el proceso por la aparición en el escenario de intereses múltiples. ¿Cómo alcanzamos a ser un negociador profesional? Un negociador profesional debe prepararse para no fracasar en el logro de sus propósitos. Uno de los temas claves para el manejo acertado de las variables cruciales que intervienen en una negociación son poder, tiempo, información, espacio. ¿Qué herramientas debe conocer y aplicar el negociador? Es de relevante importancia auxiliarse durante la negociación con la aplicación de conocimientos vinculados a psicología, sociología, teoría de la comunicación, culturas, valores, conductas de los participantes, economía, técnicas de creatividad, teoría de la toma de decisiones, códigos de ética, información sobre los marcos legales existentes y conocimientos específicos sobre los temas que son objetos de la negociación y sobre las técnicas aplicables en el proceso de negociar. Papel de los valores. Otro punto relevante es la escala de valores que tiene cada negociador. Por razones de personalidad, cultura, experiencia y formación, cada sujeto presenta una escala de valores en la cual alguno de ellos es el predominante y condiciona su actuación. Podemos mencionar los siguientes: teórico-filosófico, político-social, económico. La comunicación. Otro punto de gran importancia para negociar es la comunicación. La misma consiste en un proceso en donde interviene un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo decodifica, siendo fundamental la existencia de la retroalimentación, que asegura que el mensaje haya sido interpretado correctamente, lográndose con esto una participación activa. Finalmente, para nuestra negociación debemos elegir a nuestro negociador. ¿Existe un perfil? Veamos ese perfil ético del negociador. Existen determinadas reglas de orden ético que debe seguir un negociador para convalidar su accionar y lograr el respeto y confianza de los miembros de su propio equipo y los de la otra parte. Mencionaremos los más importantes. Honradez e integridad. Mantener claros los objetivos. Buscar ser justo y equitativo. Escuchar a los demás. Asumir sus responsabilidades. Reconocer los valores
de los otros, ser sincero, veraz y frontal, ser consecuente y cumplir con su palabra, mantener la prudencia, respetar las reglas y a las personas, no aprovecharse de eventuales situaciones, ser leal, tenaz y perseverante en la consecución de sus objetivos. Antes de decirles hasta pronto, debo recordarles que ustedes pueden consultar a los facilitadores del módulo, cuáles son sus inquietudes y sus propuestas a través de la plataforma virtual que está en la siguiente dirección de internet. Nos estamos viendo en la unidad didáctica 3, donde veremos mediación, conciliación y arbitraje. No se lo pierdan. Hasta pronto.